desde la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo, donde en unos instantes se va a proceder a la presentación del libro Los secretos del Centinela, los capiteles de Santa María, que a la limón, como siempre, en esa colaboración magnífica que hacen, llevan a cabo Fernando Bailet García en lo que refiere a los textos y las fotografías sobre las que luego Imanol López García es el que hace las acuarelas. Ya estamos viendo ahí cómo se va conformando la mesa presidencial y a partir de ahí vamos a estar pendientes de lo que suceda en este salón de actos, como decíamos, de la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo, donde en unos instantes se va a poner en marcha, va a comenzar esta presentación. Son los comentarios previos. Un libro que ya tengo en mis manos, que es muy interesante. Que tiene casi 240 páginas, por así a buena pluma lo digo. Y que está a disposición de la gente. Casi 1000 fotografías, decían por ahí. Hay una filmina que está en la parte posterior. Un patio de butacas que no se ha llenado, pero que tiene buena presencia, teniendo en cuenta la hora, a las 7 de la tarde, en la jornada donde hay mucha gente que trabaja y que por lo tanto pues no se puede acercar hasta aquí. Y ahora sí, un acto que preside el alcalde. Buenas tardes, concejala de Cultura, Laura Recio, vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, Francisco Gutiérrez, como no, al autor del libro que hoy presentamos, a Fernando Bailet, y también al autor de las ilustraciones del mismo, Imanol López, al que hay que agradecer especialmente su presencia por haber venido desde Vitoria para esta presentación con nosotros. Alejandro Liz, vicepresidente del Parlamento de Cantabria, bienvenido, concejales de la corporación, muchas gracias por asistir, nuestro párroco, por supuestísimo, Juan Luis, muchas gracias. Bueno, pues también agradezco, como no, al director general de la Sociedad Regional de Educación, Alfonso Santibáñez. Y bueno, pues estamos hoy aquí, a todos bienvenidos, estamos hoy aquí por Los secretos del Centinela, los capiteles de Santa María. Es la obra que hoy damos a conocer, un ejemplar de enorme valor cultural y patrimonial que me consta ha conllevado mucho trabajo de investigación, sensibilidad y paciencia. Tal y como nos ha trasladado Fernando, este era un tema pendiente al que algunos estudiosos se habían acercado tímidamente, pero que nunca había recibido la atención y profundidad que merecía. Pese a la enorme importancia que tiene para la historia de Laredo y especialmente para nuestra iglesia de Santa María de la Asunción. Y no es difícil entender el porqué. La escasa iluminación, la altura de las figuras, el deterioro de algunos capiteles, todo ello hacía poco atractivo abordar este estudio. A ello se le suma la complejidad del propio contenido, porque no basta con mirar, hay que saber interpretar. Hace falta conocimiento de teología, de filosofía, de cultura medieval y también una enorme capacidad de observación y de intuición para desentrañar los mensajes que siglos después siguen escondidos en la piedra de la portalada de la iglesia. Es curioso, porque ahí entran al año miles de personas en esa portalada, pero estoy seguro de que casi nadie se ha parado a observar. Y es que es precisamente lo que ha hecho a Fernando Bailet levantar la mirada para ver lo que el resto no veíamos. Y hoy enseñárnoslo en este libro. Por eso, hoy debemos poner en valor el enorme mérito de este trabajo. Un trabajo que además nace de una colaboración tan curiosa como admirable.
Así ha sido la relación entre Fernando y Imanol, una conexión inesperada que ha dado lugar a una obra excepcional. Y es más sorprendente aún cuando alguien dedicado al fresado del metal tenga al mismo tiempo esa extraordinaria capacidad para dibujar y dar vida a lo que observa. Una labor muy difícil, porque Imanol ha resucitado con el lápiz capiteles que estaban mutilados y otros diluidos por la erosión y el paso del tiempo. Así que todas las ilustraciones son dignas de un artista de los pies a la cabeza. Durante 2 años, tanto Imanol como Fernando han superado dificultades hasta culminar este proyecto, como por ejemplo la distancia entre la área de Vitoria o las complicaciones técnicas surgidas durante el proceso de documentación fotográfica de los capiteles más altos, donde incluso algunos drones llegaron a caer y muchas imágenes tuvieron que repetirse una y otra vez. El propio Fernando reconoce que hubo momentos en los que pensó que no sería capaz de terminarlo, pero como él mismo dice, la divina providencia tiene sus formas de obrar. Gracias a este esfuerzo, a esas incontables horas de trabajo y a esa pasión por lo que se estaba haciendo, a partir de hoy podremos hablar con mayor conocimiento y profundidad de los capiteles de Santa María, de su simbología, de su historia y de su significado. Este libro nos permite retroceder en el tiempo gracias al bestiario medieval pejino que incluye que son todos esos animales fantásticos y criaturas mágicas cargados de simbolismo que los canteros en aquellos tiempos esculpieron como advertencia de vicios y pecados, pero también como exaltación de virtudes. Un lenguaje visual lleno de enseñanzas, de fábulas y de moralejas que nos conecta con una forma de entender el mundo mucho más profundo de lo que a primera vista podríamos imaginar. Y es que quizás tendríamos que volver a aquella época para comprender en toda su profundidad la dimensión de estas figuras, el significado que encierran y la verdadera relevancia de una obra como esta. Pero hoy, al menos, gracias a este libro, podemos empezar a hacernos una idea de todo aquello que durante siglos ha permanecido en silencio. Podemos redescubrir una parte esencial de nuestra riqueza patrimonial y, sobre todo, podemos aprender a mirar con otros ojos aquello que durante años hemos tenido ante nosotros sin detenernos realmente a comprenderlo. Estoy convencido de que habrá quienes se acerquen a este ejemplar atraídos por sus imágenes y por su valor artístico. Y otros lo harán por su contenido y su capacidad de revelar lo oculto. Pero en cualquier caso, todos encontrarán en él algo valioso. Así que les recomiendo leerlo con detenimiento, porque yo he tenido la oportunidad de hacerlo y os puedo decir que merece la pena. Quiero detenerme también un momento en el prólogo, firmado por Francisco Gutiérrez Díaz, vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses. Su sola firma es ya una garantía y además una bendición académica. Que una institución como el Centro de Estudios Montañeses arrope este trabajo nos honra. Vaya por delante mi reconocimiento en nombre del Ayuntamiento de Laredo a esa labor de tantos años poniendo en valor la cultura de Cantabria. Y quiero terminar con un agradecimiento sincero a los autores, a Fernando, a Imanol, por su dedicación, por su valentía al abordar un trabajo tan complejo, por enseñarnos a ver lo que teníamos delante y no veíamos y por su contribución a la historia de Laredo. Gracias a obras como esta, nuestro patrimonio y nuestra cultura no solo se conservan, sino que también se entienden, se aprecian y se valoran aún más. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Le doy la palabra a la concejala de Cultura, Laura Recio. Muy buenas tardes a todos, compañeros de mesa, alcalde, Francisco, Fernando, Imanol. A mí también en este caso me gustaría dedicar unas palabras, aunque Miguel lo ha descrito ya muy bien, pero especiales para Fernando y para Imanol, ya que han conseguido realizar, como decía Miguel, un trabajo que hoy en día curiosamente estaba por hacer. Sí que es verdad que algún autor abordó el tema, pero no en esta profundidad con el trabajo que tenemos hoy en nuestras manos. Se justifica este regreso al tema de los capiteles de Santa María debido a la gran demanda suscitada y al deseo de aspectos que seguramente quedarán pendientes en publicaciones anteriores,
estructurando el libro como una guía práctica y visual, donde el lector puede localizar cada icono en un plano y explorar su simbología. Así, en pleno siglo XXI, volvemos a aquello creado bajo la influencia del pensamiento medieval, donde se plantea que cada elemento funciona como un libro abierto, diseñado para revelar verdades espirituales. El texto destaca el papel de los vestuarios, los beatos, como decía Miguel, como fuentes de inspiración para los canteros, quienes poblaron el templo de animales reales e híbridos destinados a la enseñanza moral y la lucha entre el bien y el mal. Para terminar curiosamente en este trabajo, los autores realizan la idea de que estos relieves no sean mero arte por arte o una decoración vacía, sino que defienden la existencia de un mensaje trascendente y didáctico tras estas figuras. Así, el libro se propone como un trabajo de aproximación realizado con rigor, realizado con pasión, para descifrar el lenguaje invisible esculpido en la piedra de esta joya arquitectónica. Trabajo con mucho mimo, bellamente decorado y que, salvando muchas dificultades, han invertido, como decíamos, 2 años de trabajo. Así que sí, hay mucho trabajo detrás de estas páginas y ustedes van a poder comprobarlo a partir de esta tarde. Estamos seguros de que presente este libro no va a dejar a nadie indiferente, pasando desde ya a formar parte de nuestro acervo cultural e idiosincrasia. Muchísimas felicidades. Damos la palabra a Francisco Gutiérrez Díaz, el miembro del Centro de Estudios Montañeses, vicepresidente. Pues muchas gracias. Lo primero de todo, que no se me olvide, pues transmitir la felicitación de mi sucesor, digo mi sucesor porque yo fui presidente del centro por muchos años, el actual presidente Antonio de los Bueyes, que hubiera querido estar esta tarde aquí. De hecho, habló con Fernando en su día de poder estar, pero por motivos familiares pues ha tenido que ausentarse de Santander y no ha podido acudir. Bueno, pues yo lo único que puedo hacer es felicitar de todo corazón. Claro, es algo que a mí me toca especialmente. Yo, aunque trabaje bastante la historia, pero sobre todo yo soy de arte y cuando una publicación tiene que ver con el arte, pues me toca especialmente. De hecho, todo lo que yo he publicado ha sido, creo que sin ninguna excepción o muy pocas, sobre cuestiones artísticas, pintores, músicos, etcétera, de Cantabria, sobre todo del siglo XIX, etcétera. Lo que me sugiere este libro pues es algo muy agradable. Por una parte, contar con un libro que estudie en profundidad el significado de los capiteles de esta iglesia gótica, algo que todavía está por hacer en general. Digamos, en cierto modo, esta iglesia, dentro del panorama de Cantabria por lo menos, va a ser una pionera en el estudio de sus capiteles. Hay que tener en cuenta que cuando se empezó a valorar el arte románico, sobre todo desde mediados de los años 30 del 19, con aquellas primeras comisiones de monumentos y demás, se copiaban, se dibujaban capiteles, ménsulas, portadas, tal, pero se presentaban al lector, si aparecían en un libro, sin más. A partir de mediados del siglo XX ya hay un intento de contarnos en los libros qué aparece en cada canecillo o en cada capitel, pero simplemente se describe. Los libros que podemos encontrar sobre románico, sobre gótico en Cantabria y en cualquier otro sitio de los años 60, 70, 80 del 20, te dicen muro oeste de la iglesia tal, canecillos, hombre, no sé cómo, cabeza de ciervo, bueno ya, ¿y qué? Te hacen un catálogo de motivos, pero de ahí no pasa. Es ya muy de nuestra época el haber dado un paso más y decir, ¿y todo esto por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Era algo caprichoso que los canteros románicos y góticos pusieran lo que ponían, o realmente eso tiene una temática, tiene un sentido, tiene un mensaje que transmitir, como evidentemente es? Y eso, como digo, se ha empezado a hacer recientemente. Ya digo que en Cantabria no creo que haya todavía otra iglesia que pueda contar
con una monografía dedicada exclusivamente al significado, a la simbología de sus capiteles. Yo aquí, por ejemplo, veo a José Manuel Eleste, un gran experto en la simbología de los capiteles románicos. Ha publicado varios artículos en la revista Altamira del Centro de Estudios Montañeses precisamente sobre ese asunto, y realmente es una temática, es un asunto en el que hay que seguir avanzando mucho y hay que seguir estudiando notablemente. Este libro me parece un lujo por todo, por su contenido y por su forma. Por la forma y por el fondo me parece un gran libro. Por el fondo no lo dudaba en ningún momento, porque conozco a Fernando hace muchos años y sé que se toma las cosas muy en serio y no trabaja a humo de pajas, sino que sus estudios son serios, profundos y, en fin, desarrolla en ellos mucho trabajo, mucho estudio y echa toda la carne en el asador. Pero sí que, por otra parte, también es muy hermosa la presentación. Y tengo que felicitar cordialísimamente al dibujante, a Imanol, que ha hecho unas ilustraciones preciosas, y el conjunto del libro, aparte del interés que tiene lo que nos cuenta, es un libro de gran belleza estética y que en sí mismo pues da gusto verle y repasarle. De modo que pues una felicitación para los dos, un agradecimiento también para los dos, porque realmente estas aportaciones a todos nos enriquecen mucho, y pues felicidades para Laredo y para ellos especialmente. Damos paso a Imanol. Hola, buenas tardes a todos. Pues a ver, ¿cómo empiezo yo esto? Bueno, la historia de este libro se reduce a, pues, como un culmen de 12 años de amistad. Un vínculo que al cabo de estos años, de 12 años, pues se ha ido forjando. Y bueno, la historia muchos lo conocéis. Empezó con un libro que era sobre toda la parte vieja, el casco histórico, y pues esto, pues la Puebla Vieja, no me salía en la Puebla Vieja, y pues después me dediqué a hacer los dibujos por amor al arte. Coincidimos los dos e hicimos el libro. Eso nos llevó poco a poco a la iglesia, a Santa María. Lo hicimos. Y ya creíamos que estaba todo zanjado. Hasta que una de estas decimos, no hay dos sin tres, hay que hacer una trilogía. A que sí, a que no, a que sí, a que no. ¿Qué nos queda? Los capiteles. Los capiteles. Y después de 2 años de ir y venir, de fotografías, de yo en Vitoria, él aquí, pues es una cosa que cuesta, porque a ver cómo nos ponemos de acuerdo en un capitel que está borroso, gastado, y la perspectiva no es la misma desde abajo que desde arriba. Varía mucho. Primero, como me dijo Fernando, con los drones, pues sacabas la fotografía tal cual, horizontalmente. Bueno, eso explicará él. Explicará él, que él ha estado allí. Pero bueno, el capitel está inclinado hacia abajo. Tú lo ves desde abajo, bien, pero desde arriba se ve inclinado completamente entre las sombras, entre los colores y el desgaste. Pues él me pasaba las fotografías y yo lo tenía que interpretar. Yo no veía nada. Él decía que había un león, yo veía una vaca. Que no, que es un león, que es una vaca. Al final era un perro. Y bueno, pues dibujamos un perro y efectivamente era un perro. Y así anduvimos. Y así se queda roja. Luego se ha complicado la cosa, porque yo tuve un accidente, estuve muy de baja, no podía, bueno, pues cosas que se estancan, y
Y eso, pues, al final había que hacerlo, y estábamos ya más de la mitad, había que acabarlo, que no me apetece, que estoy mal, que lo tiramos, lo dejamos, no importa, que otro año, y aquí hemos tirado. Uno del otro, aquí hemos hecho una trilogía. Yo creo que esa trilogía merece la pena. Yo creo que, bueno, habrá una cuarta, ¿no? No, yo creo que está ahí la zanjada. Laredo, no sé qué dibuje a la playa, no sé qué queda por dibujar. No sé. No tengo más que decir. Gracias a todos por venir. Gracias, Imanol. Y bueno, ya para finalizar, como no, damos paso al autor del libro, a Fernando Mayo. Todo tuyo. Buenas tardes, excelentísimo señor alcalde, concejala de Cultura y Turismo, vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, compañero Imanol, y a todos los asistentes. No me voy a poner a pormenorizar, por no extenderme. Bueno, os voy a contar un poquito brevemente de qué ha ido esto. Vicios, virtudes y tentaciones. Es un proyecto curioso que no me digáis por qué empezamos. Es verdad que cuando hicimos el libro de la Iglesia, recogimos una docena de capiteles de esa forma y comentamos, pues, en esa forma primaria lo que era un mono, lo que era una arpía, lo que era un león. Un buen día aparece por Santa María Imanol y me dice: Fernando, ¿por qué no hacemos algo más? Yo ya tenía claro que costaba mucho hacer y que era complicado. Pero bueno, como yo siempre ando arrastrándole y pinchándole, no él a mí, sino yo a él, para que dibuje, pues le dije: bueno, si tú estás dispuesto a tirar de hacer todos los dibujos que yo te mande, vamos poco a poco y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, y así de alguna manera quisimos empezar. Como podéis ver aquí, os he puesto, ahí hay una imagen donde aparezco yo con el dron de Antonio y una luz detrás. Uno de los problemas que tiene Santa María, que sigue teniendo, es la oscuridad, los contraluces, lo desgastado de las figuras, el que no es lo mismo ver una figura a 2 metros que a 3 metros que a 8, que a 12. Hoy en día, gracias a Dios, con las nuevas tecnologías tenemos máquinas y tenemos aparatos que nos pueden dar una calidad suficiente como para hacer el trabajo que hemos hecho. Posiblemente antes no se había podido hacer por cuestiones técnicas, o simplemente porque no se hizo. Bien. Os presento al centinela. Le hemos titulado Los secretos del centinela. Este personaje que tenéis ahí aparece, está esculpido en el crucero, en la cruz de una bóveda, y es un cuatrillizo. Ahí os estoy enseñando la cara que se ve desde mirando de este a oeste, pero en realidad por los lados también se replica el momento a la imagen, perdón. Aunque no son iguales, no es lo mismo el de delante que el detrás que el otro. De hecho, el más hermoso seguramente es este de aquí. Haciendo fotos en la iglesia, cuando estábamos haciendo el libro de Santa María, pues medio por fotografiarle, lo puse en un panel donde pone jueves las misas, el domingo, no sé qué. Y curiosamente, no sé por qué, le puse un rótulo abajo que decía: cuando Santa María cuente sus secretos. Es decir, que yo estaba convencido de que este buen hombre desde ahí arriba lo había visto todo y algún día le daría por hablar. Y por eso el título del libro. Cuando llegamos a la conclusión de ciertos capiteles, llegamos a la conclusión de que el protagonista, entre comillas, independientemente que sea Imanol, que sea yo, es este buen hombre que sin hablar nos ha metido en este lío, nos quiso meter en un momento determinado. Bien, empezamos más o menos con esto que tenéis aquí. Un capitel enigmático que está ahí al lado de la Capilla de la Soledad, de Juan de la Cosa, de Isabel la Católica, y que dábamos vueltas por la iglesia yo he estado muchos años viéndole, saludándole, y no tenía ni idea de qué iba la cosa. Mi opinión al principio era que el buen hombre tenía en la mano una espátula, una brocha, una herramienta. Y al lado la maleta, la caja de herramientas, no me digáis qué. Bien. Me di cuenta de que tenía una gola, como tiene Isabel la Católica en un capitel aledaño. Y entonces dije: no, este no es un obrero de la construcción, es un noble,
es un hidalgo, pero que se dedique a rascar paredes con una espátula. Así estuvimos dándole vueltas hasta que un buen día, y mira que hemos hablado entre nosotros, quién sería, quién dejaba de ser. Un chico de Vitoria con su novia que pasa por allí, estamos viendo los capiteles y dice, joder, este pavo tiene una ballena, un pescado o algo cogido por la cola. Dice, ¿cuál? A ver. Esa fue la clave. Un tío con gola que tiene un pescado, una ballena, un chicharro, algo asido, y lo que hay al lado ya no es una maleta. Mirándolo más a detalle nos dimos cuenta que por la parte inferior está el agujero por donde en su día se metió una llave. Era un candado. El personaje era un noble, hacía ostentación de su oficio asiendo la cola de una ballena y al lado tenía un candado que custodiaba las llaves del arca de la cofradía de pescadores de San Martín. El resultado, después de hablar con Imanol, este fue el primero que hicimos, fue ese. Y así nos arrancamos. Y esa historia la colgué en su día en mi blog, un blog que yo tenía, que tengo, de estos gratuitos en Google, pero que tuve que quitar porque la gente copiaba los artículos y los publicaba con su nombre. Así que al final opté por tenerlo, como dicen ahora, medio parado. A continuación, empezamos a dibujar, empezamos a fotografiar. Le mando esta fotografía a Imanol y le digo, bueno, aquí yo veo un león y un cordero, a ver cómo te las arreglas. Que no, que yo no veo, que no. Además, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el rabo? No sé qué, no había manera. Bueno, pues en este caso hicimos otra vez de la necesidad de virtud y Fernando que se pone a dibujar. Y le dice, ¿ahora lo ves? En un cartón de los tickets de la iglesia. Así, a bote pronto, porque él estaba en Victoria y yo aquí. Bueno, ya sí, ya ampliando con la lupa y todas esas cosas, al final conseguimos el dibujo que podemos disfrutar en este libro. Y aquí, ¡jo! ¡Qué desastre! Dijimos, pero no puede ser. ¿Quién fue el burro que le pegó a estos animales con el martillo en la cabeza? Nada, vamos a hacer lo posible por recuperarlos. El cuerpo, el rabo, las poses, una vaca, no tiene tetas, con perdón, ubre, puede ser un buey. Oye, efectivamente, ¿por qué no? Bueno, Imanol, yo te hago una composición, en este caso ya no dibujo, y tú me lo haces. Le mando una composición fotográfica, para esto es maravilloso Photoshop, y recuperamos para la iglesia los animales perdidos, que en aquellas obras del coro barroco del 18, pues alguno mutiló, pues porque le venía mejor para que la tabla cupiese del espacio que había. Resultado, como no vamos a inventarnos lo que no tenemos, hemos hecho los bueyes como Dios manda y la cabeza en blanco y negro. Ahí tenéis un poquito el resultado también. Este personaje es curioso. Estaba ahí al lado de una cara redonda y... ¿pero qué es esto? No teníamos ni idea. Estaba muy descompuesto porque la menisca se desmorona. Se estaba picando a sí mismo. Entonces nos fuimos al bestiario medieval, en este caso me fui, y vi que el pelícano que no tiene saco ovular, es una ave, como veis aquí, que puede ser una garza, se pica a sí mismo, en el libro está contada la historia, para con su propia sangre alimentar a sus criaturas. De alguna manera, símbolo de Cristo. Bueno, pues una vez que ya teníamos la composición, fue decirle a Imanol, manos a la obra. Y así recuperamos para nosotros, para la iglesia y para la hereda, el pelícano de Santa María. Como lo anterior hicimos esto, ¿por qué he puesto esta diapositiva? A ver, cuando yo estaba mirando todos los libros y luego os enseño una montaña de ellos, que he podido mirar de bestiarios románicos y de todo tipo de animales y simbología, aves con el cuello entrelazado hay en más de una iglesia. Con el cuello suelto, no. Nosotros tenemos los dos. Almas condenadas que de alguna manera en un momento determinado cumplen con su penitencia y libran. Esa en el libro. Otra curiosa, aquí estuve yo tiempo, desde abajo, miraba hacia arriba, entraba Juan Luis, me veía y me decía, vas a coger aquí
una cervicalgia de esas, ¿cómo se llama? Me decía la gente de abajo, a ver, el del medio es una cabra con los cuernos para los lados y al lado tiene 2 ratones. Estamos a 12 metros de altura. Pues no lo sé. No, qué curioso. Son 2 elefantes con la trompa levantada. Es que no se vio mucho el dron, ¿eh? Y en medio hay una especie de corderito. Cristo. El resultado, la magia de Manol a 200 kilómetros de distancia. Como no nos servían los dibujos planos, tuvimos que irnos a una cosa más compleja. Hemos visto también que tenemos capiteles en los cuales se ha aprovechado todo el cesto de las 3 caras para contar una historia. Y aquí tenemos el Pantocrator. Y yo le decía a Imanol, a ver, vamos a ver, me tienes que hacer en un plano el lado de la izquierda, en la izquierda, el lado del centro, en el centro, el lado derecho, en el lado derecho. Y ya me haces con eso, vamos a decir, una especie de capitel en friso, un mosaico. Pero bueno, y es que yo no lo veo, y es que hay un obispo. ¿Qué obispo? Sí, hombre, fíjate, son 2 monjes, un tío que tiene una especie de mitra, que puede ser un obispo, un papa, en medio está el Pantocrator, y luego, que no lo veo. Bueno, no te preocupes, que ya te lo hago yo. Y otra vez, hacer de la necesaria virtud, Fernando que le manda su dibujo, y Manol que nos hace esto. Es una pena que no se pueda ver en el libro completo, lo hemos tenido que meter en 2 páginas, y bueno, pues ha quedado bien, pero posiblemente podría haber quedado mejor. Enigmas todos, todos. Fijaos en esto. ¿Qué es esto? Le decía Campuzano, ¿y esto? Ah, pues no sé. No sé, yo creo que aquí hay un tío tumbado, pero luego hay uno al lado, pero luego hay como un gato, un perro, una cabra. No sé, tú sabrás. Como siempre estamos con el tema de que pueden ser simples elementos decorativos, alguien que se aburría y se puso a hacer una figura sin ton ni son, una tarde de tormenta. Bueno, gracias a Photoshop nos ponemos a revolver. Vaya, hombre, cambia la película. Ahí nos aparece un perro, la oreja, y debajo queremos entender que hay un hombre tumbado con la cabeza en un tajo. Ah, ya tiene la cosa más. Bueno, la historia la tenéis ahí. El resultado, como siempre, la magia de Manuel. La codicia. La historia la tenéis ahí. No me puedo entretener más. Sí le he ofrecido a la Casa de Cultura y a quien sepa que un día, con más tranquilidad, los veamos todos y los comentemos. Y puede ser, yo no sé yo, puede ser perfectamente en la iglesia. Este me ha traído por la calle de la amargura. Caso especial de Libertad. He estado años en la iglesia, nunca le he visto, no le veía. Estaba detrás de la puerta principal, a la izquierda, entre Isabel la Católica, Sansón y no sé qué. Tenía tal cantidad de porquería encima, de cal vieja, de pintura y de tal, que no se le apreciaban los dientes, la lengua, los ojos, las orejas. Una tarde de estas de poca gente, cogí una escalera de 7 tramos, me subí con una brocha, poquito a poco, pim pam, y le fui dando forma. Según le dije, Jesús, no me extraña que me tuviesen aquí escondido. Un demonio en vivo y en directo. Un demonio que me ha hecho de todo. El día que me ponía a enredar con él, se me caían las cosas, y llegaba a casa y no había pan, o sea, no sé, de todo, ¿no? Yo le decía a Imanol, a ver, hay que hacer este dibujo y tal. Y claro, es que tiene orejas de felino, sí, y tiene un cuerno aquí en medio, ¿no lo ves? Sí. Y tiene los dientes y la lengua para afuera, para que como te muerda, no había manera. Bien, le dije, vamos a ver, yo te mando el dibujo como otras veces y tú me haces en color, el resultado. Como siempre, la magia de Imanol. Fijaos qué ojos le pusimos, ¿no? Malo, malísimo. Otro de los misteriosos, y ya voy acabando, ¿qué es esto? Ahí empezamos a ver, pues sí, que parece que hay uno que está subido encima de otro, o una cabra, o un perro, algo, no sé. Vamos, volvemos otra vez al tema Photoshop. Venga, dale máquina. El demonio está en medio, preside los cuernos. Una cabra. Y luego hay 3 personajes ahí que están uno encima de otro, y si os dais cuenta, son 3 figuras diferentes y forman una composición de 3 que al final es uno.
y al que está arriba de todo le han puesto orejas de burro. Bueno, gracias a todo lo que hemos investigado, la solución está en el libro, por fin. En el trabajo de Imanol, como siempre, tuvimos que componer un friso, porque en realidad se trataba de unas arpías, una escena erótica, el demonio, la cara, el aquelarre, y al lado dos arpías dándose el pico. En realidad era un trabajo que habían hecho exprofeso en forma de friso, pero que claro, que aquí en aquella época el que estuvo esculpiendo se lo contó a todos. Hoy en día os lo cuento yo a vosotros porque de momento es el único que lo ha contado. Bien. El hombre no es el dinosaurio, porque ha sido la portada de nuestro libro. Que tenemos un dinosaurio, que tenemos un estragosaurus ahí en Santa María y no nos habíamos enterado. Yo estoy convencido de que el cantero medieval no había visto un dinosaurio, pero tampoco había visto un basilisco, ni había visto un grifo, ni había visto un león volador. Pero lo pintó, lo esculpió y el mismo Leviatán. Yo estaba haciendo fotos, me ponía a ampliar y le decía a Imanol, a ver, que aquí hay un, mira, fíjate que tiene jorobas, que tiene tal, y me decía, que no lo veo, y no lo veo, y no lo veo, y no lo veo, y digo, espérate, que te lo voy a dibujar. Tenemos a un hombre desnudo que tiene en la mano una cachiporra. Por cierto, Ansola nos ha dedicado hoy la viñeta del Diario Montañés con este motivo. Y está poniendo su escudo para proteger. Haciendo publicidad de su pueblo como es normal. Está poniendo su escudo para proteger que las reses no pasen y no sean atacadas, en este caso por el dinosaurio, que podía haber sido un dragón, pero raramente pudo ver el hombre medieval ni dragón ni dinosaurio. Es más, el dragón que nosotros siempre hemos conocido desde la Edad Media, en las películas de Disney, echa fuego por la boca y tiene alas, Juego de Tronos. Este no. Tiene esas figuras. Y yo cuando estaba trabajando eso lo enseñé a mi nieto, a David, y le dije, oye, ¿qué bicho es este? Me dijo, esos son estrogosaurus. Y estrogosaurus, Por eso lo titulamos así, el hombre, las reses, el dinosaurio. Se lo mandé a dibujar a Imanol, ya lo fuimos pillando, me lo hizo completo y al final el resultado, eso que tenéis ahí, me parece uno de los más logrados, más bonitos. Es una historia que habría que contar de principio a fin, pero está contada aquí, nuestra forma de contar. Y bueno, pues ya os digo, ha sido un poco, y a partir de ahora le pondremos luz para que la gente que venga a Santa María pueda ver el dinosaurio. No lo he encontrado en todo el románico, ahí está el padre Lespes también, el mío José Manuel, que ha estado en Guillermo y en Levines y en un montón de iglesias. Sigue el hombre con su... Y no, ¿has encontrado algún dinosaurio, José Manuel? No. Bueno. Y voy acabando. ¿Qué es esto? Fijaos qué curioso. Pues nada, un monstruo ahí que parece que estuviese montando una pata de pollo, igual que los gremlins del amigo Spielberg, pero que no estuvo por Laredo, y estoy convencido de que nunca ha estado, no lo he visto. Bueno, pues yo tengo que hacer el dibujo porque Manuel lo mismo. ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde está el rabo? Bueno, yo te hago yo el boceto y tú me lo pintas. Effective Wonder, bueno, más o menos el resultado es este. Lo hemos dulcificado porque de alguna manera que... Nuestra idea ha sido, y voy terminando, embellecer, aparte de comentar, de contaros todo lo que os hemos contado y de sacar a la luz todos estos capiteles que estaban ahí muertos de la risa, era hacer algo hermoso. De hecho, cuando hicimos la guía de patrimonio, sacamos el modelo de la guía de Florencia. Es que no nos servía nada. Y en este caso, llegando a ese punto, lo mismo hemos hecho con todos los personajes. Este buen doncel que lleva años ahí mirando al que entra y sale, con los ojos cabizbajos, le pusimos camisa, le acicalamos el pelo y le dimos facciones. Y a partir de ahora creo que ya es una forma nueva de ver que embellece la ley, ¿no? Y termino. ¿De dónde ha salido todo esto? Pues mirad, de aquí. Estos libros que tenéis ahí en la mesa, más los apuntes de José Manuel Elespe, más los del Centro de Estudios Montañeses, más los PDF de Campuzano, más todo el que me ha contado cosas, más esa montaña de libros que han estado por encima de unas camas, de la cama de mi habitación, tiempo, han dado como resultado el libro de 200 páginas que tenéis hoy en las manos. Y yo creo que con esto
y un bizcocho. Fin de la presentación. Si os gusta el libro, y lo ofrezco para comentaros a todos, para que veáis más pormenorizadamente otros motivos, porque nos lleva más de una hora y yo creo que ya 8 menos cuarto ya está bien por hoy. Ahora sí, preguntas y a vuestra disposición. Bueno, aquí termina la exposición que han hecho y abren un turno de preguntas. Preguntan de qué siglo pueden ser los capiteles. Tenemos constancia histórica de que la Iglesia se comienza a elaborar en el siglo XIII, hacia el 1200, por el foro y demás. Que si la Reconquista tuvo una ampliación, que si luego de 3 casas, 4 naves, que si en el siglo XVI sabemos que diferentes canteros casemerales están haciendo capillas. Todos han tenido que trabajar tanto piedras como capiteles, como arcos, como bóvedas. Hay una cosa curiosa, me decía José Manuel, en el que estoy en su casa, en Bilbao, me dice, ¿cuál es ¿cómo se dice? Se me da la palabra. Leitmotiv. El motivo iconográfico de las... Sí, el motivo iconográfico de Santa María. Porque cuando estaba viendo el Inés o Yermo tal, pues es la Virgen María, el núcleo central de toda la maquinaria, ¿no? Pero dije, no tenemos, pues no tenemos porque, claro, como han habido tantos canteros y tanta gente, tantas manos, tantos artífices que han estado siglos y una generación cuando aquello, 50 años era mucho, es imposible que estuviesen de acuerdo. Pues no era verdad. Estábamos haciendo y yo pues he contado 12 o 13 leones, simbología Cristo. 7, 8, 9, 10 corderos, simbología Cristo. 2 pelícanos, Cristo. Una pantera, Cristo. La paloma, Cristo. Y al momento, una noche de estas que no podía dormir, me desperté, 4 de la mañana, y digo, pues es Cristo. El pilar central de la iglesia, León y Cordero, juntos, retozando en el que es central, que no lo es, pero lo puede ser. Entonces, bueno, pues que ahí hay una mezcla de diferente época, y yo no sé si Paco tiene más idea que yo, pero yo creo que es un poquito por ahí la cosa. No tengo nada que añadir. Hombre, evidentemente en este tipo de iglesias que se van construyendo a lo largo de siglos y que además después generalmente coincide que una vez que se terminan, lo cual en ocasiones pues llevaba 100 y pico años o hasta 200, pero luego las principales familias quieren tener sus capillas. Y en estos casos, por ejemplo, de una iglesia gótica como esta, o como la catedral actual de Santander, o la de San Vicente de la Barquera, la mayor parte de las capillas familiares datan ya del siglo XVI, o sea, que tienen ya caracteres renacentistas. En algunos casos se siguen añadiendo, por ejemplo, en Santander, capillas todavía en el barroco, en el siglo XVII. De modo que los templos de cierta enjundia y de ciertas dimensiones, como son pues, la Santa María de Castro, Santa María de Laredo, Santa María de los Ángeles de San Vicente, la Catedral de Santander, son iglesias que son fruto de siglos y por lo tanto distintas personas que han trabajado en ellas han ido dejando su impronta, pero como el casco, lo fundamental de la iglesia, en este caso y en los otros que he citado también, es de la época gótica, siglo XIII, XIV, pues ahí está el grueso de las intervenciones. Quiero repetirte una pregunta que te he hecho muchas veces. Viendo la dificultad que tenemos a día de hoy incluso de percibir todos esos elementos, ¿cuál es tu reflexión al respecto del empeño que tenían estos canteros por hacer a esas alturas y con esas condiciones lumínicas tan fatales, el empeño de plasmar todos estos trazos en los capiteles? A ver, primero que había una religiosidad exacerbada.
no sé si buena o mala, pero la gente que trabajaba en un edificio de estos estaba invirtiendo en la vida eterna. Se trabajaba por el plato de comida, no como ahora que no había horario. Y luego, pues por otro lado, pues cuando el que estaba trabajando en una cosa de estas, verdaderamente ponía corazón y vida en el trabajo. No había tanto lujo, tanta historia, tanta reivindicación como tenemos hoy en día. Y era un trabajo que se hacía, eso es que era el arte, no el arte por el arte, sino el arte por embellecer, por agradar, y ya trabajando en un edificio, eso es a mi forma de entender. Subirte a 12 metros para pintarle las narices y los labios al centinela y tal, vamos, hoy en día no te dejan. Tienes que llamar a una empresa de trabajos verticales, el casco, el arnés, no sé qué, total. Y luego la pintura, que no se hace. De hecho, estamos ahí con programas para restaurar cosas que están más bajas y tenemos tanto trámite, tanta historia que es casi imposible hacer nada, ¿no? Pues imaginaos en aquella época, aunque se subía en una escalera, otro que aguantaba, que me voy, que me vengo, que me vengo y que me voy, por un plato de comida. O sea, eso sí que era verdaderamente dedicación, devoción, amor al trabajo, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo. Y más en el caso de Santa María, que era, vamos a decir, icono, ¿no? Fue la parroquia matriz de la provincia de Cantabria, del país de Peñas del Mar, hasta que Santander en 1801 de alguna manera nos arrebata el bastón. Pero aquí estaba un poco el intríngulis de tantas cosas. ¿En origen tenían policromía? Sí, ¿no? El tema de la policromía pensamos que no. De hecho, yo cuando he revuelto detrás de retablos y de cosas, he visto que, por ejemplo, detrás del retablo de Belén, los capiteles que están, los que asoman, no tienen pintura. Dícese que el que pintó o repintó no anduvo por ahí. Son justo los que están en zonas de alguna manera más a la mano, los que se pintaron. De todas maneras, Campuzano creo que es otros autores los que dicen que una vez que el gótico avanza y nuestra iglesia se queda en el ciste, en esa oscuridad cisterciense, esa oscuridad, esa pobreza, esa vida estética, que no quisieron engalanar ni pintar porque era lujo y de alguna manera era algo pecaminoso. Cuando va cambiando el estilo y pasamos del románico al gótico, del gótico al renacimiento, y ya se empiezan a hacer grandes edificios con arbotantes, contrafuertes, torres, de traerse color, Santa María se había quedado pobre. ¿Cómo pintamos esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos aquí? Claro, el cuadro no se lleva para la fotografía tampoco. Bueno, pues algún artista se puso a pintar capiteles. Y bien es verdad que los datos de los libros más antiguos que he podido leer, del 16 en adelante es cuando ya, tiempos de los Reyes Católicos, es cuando se empieza a engalanar el edificio. Además, es que otra de las cosas que me ha llamado la atención, si es que hemos pasado de 100 y pico capiteles. Aquí hemos hecho una síntesis porque nos vamos a pintar todas las hojas de canto, todas las hojas de roble, no tiene sentido. Pero bueno, es que estaba todo decorado y luego se pusieron a pintar y bueno, pues lo hicieron hasta